Bueno, creo que lo que quedó sin grabar eran cosas mínimas de toda clase, ¿no? Lo que mucha gente llamaría carpintería. Bueno, decía que yo no sé, a mí me gusta esta definición de poiesis que pone la enciclopedia Herder, que en realidad no sé si se debería pronunciar Herder, eh, porque cuando yo la conocí, cuando yo era estudiante y iba a la biblioteca todos los días, quien pudiera volver a la biblioteca todos los días, yo la tenía en papel, ¿no? Y ahí en la biblioteca estaba, y me parecía que era francesa, así que no sé. A ver, fíjense que aquí ponen poiesis con acento en la O, sea, poiesis. Nunca en mi vida había visto eso. Y nunca he escuchado que ningún especialista diga poiesis. Siempre oigo que dicen poiesis. Y es una palabra que viene del griego, ahí está escrito, supongo que se pronuncia poiesis, eh, y equivale a producción. Producción, qué feo. Tanto que se parece a la palabra poesía y resulta que significa producción, como si fuera una fábrica. ¿Quién quiere ayudarme con la lectura? Que de verdad ya me siento mal de la garganta. Parece que se está ofreciendo a alguien, pero no escucho. Aspiros, adelante. Ok. Eh, poe- poe- Poiesis. Sí. A menudo forma parte de palabras técnicas, como, por ejemplo, cuando se dice que el vaso es un órgano hema- hematopoyético, Ajá. es decir, producto de hematíes, Productor. productor de hematíes. Ujú. A veces se traduce también por creación o por poesía. De la misma manera que, bueno, eso sí no se puede leer. Seguro que, Poe, seguro que se lee poietes. Poetes. Ajá. Se traduce por creador o por poeta. Ujú. Digo, que otra persona lea. Sí, sí, por favor, sigue. Ok. Bueno, para eh, el siguiente párrafo que alguien te sustituya. Sí. Ujú. ¿Yo? Hola. Bueno, yo decía que siguieras con este párrafo y que después alguien te sustituyera, pero bueno, si ya Ah, te van bueno, bueno. a... Adelante. Bueno, no sé. Bueno, a ver. De hecho, el término poesía deriva de poe- eh, no, poiesis, ya que el poeta es un productor o creador. Ujú. En este sentido, amplio utiliza Platón este término en el banquete 205 Antes de antes de que... Cristo y acaba identificando la noción de poiesis con la poesía. En Aristóteles, este término ocupa un lugar importante en su clasificación de los distintos tipos de saberes. Según él, debe distinguirse entre, uno, el saber poético o productivo, que es el saber producir o fabricar y que se corresponde con las labores de los artesanos y con la técnica. Es un tipo de saber que conduce a la creación de una obra. Dos, el saber práctico. Antes era poético, ahora es práctico, que es el saber actuar, dirigido a la guía de la acción humana, que a diferencia del saber productivo, no crea ningún objeto, sino que la acción es su propio fin. Actuar bien o mal individualmente, ética, o colectivamente, política. Tres, el saber teórico o contemplativo, que es un saber desinteresado, que equivale a la ciencia y a la filosofía, mientras el saber poético versa sobre lo necesario a través de la física, la matemática, la filosofía. Los otros saberes tratan de lo posible o contingente, claro, teórico. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Yo? Adelante, adelante. Ok. En el seno de los saberes productivos, Aristóteles sigue a Platón y considera que las técnicas o producciones creadoras de belleza son imitativas. Y acaba tendiendo a utilizar el término poietes, sí, 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 sí. correcto, en sentido de poesía o literatura, como le indica el título de su obra conocida como Poética, dedicada al estudio de estas producciones. En general,
pues este término acaba identificándose con poesía o con producción de belleza en las artes imitativas. No obstante, hay una excepción, pues Plotino denomina a poietes a la causa eficiente. Ay, eso no está completo. Ah, bueno, está bien. No nos detengamos por eso. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjense que aquí dice al final, producción de belleza en las artes imitativas. Artes imitativas. Eso es lo que consideramos generalmente arte. Las que hacen imitaciones, es decir, mímesis de lo que es real, de lo que es natural, ¿no? De lo que pasa siempre. Y la literatura es una de esas artes. Imita, produce belleza mediante las palabras, como la pintura produce belleza mediante los colores, las líneas, ¿no? Que no son la cosa, sino una imitación de la cosa. La música produce belleza imitando sonidos, bueno, produciendo sonidos. La escultura imita belleza creando, produciendo, eh, perdón, la escultura produce belleza imitando las formas, los volúmenes, etcétera. La mímesis se da entonces en el arte imitativo, por eso es mímesis. Pero entonces la clasificación esta que hace Aristóteles es de las clásicas, las muy conocidas. Existe el saber poético o productivo, que es el saber producir. Existe el saber práctico, que es el saber actuar. Y existe el saber teórico, que es inútil, que es contemplativo, que es un saber desinteresado, que equivale a la ciencia, a la filosofía. El uso de la teoría, el uso del pensamiento, ya no es práctico ni es productivo, sino que es pensamiento, ¿no? Y también quiero destacar la relación que hacen con la ciencia, con con la descripción de la sangre o de la producción de la sangre, ¿no? Que cuando un científico dice que algo es, ya no lo encuentro en el texto, pero dice hematopoyético. ¿Qué produce sangre? ¿Qué produce hematíes? Hematopoyético. Creador, productor, fabricante de algo. Eh, Nosotros somos nosopoyéticos, creadores de conocimiento. Eh, entonces, fácilmente podemos relacionar, porque llegué aquí, fácilmente podemos relacionar como decía yo en la introducción del foro de esta semana, fácilmente podemos relacionar la palabra poiesis con, con creación, con poesía, y la palabra tecné con la técnica, ¿no? La práctica. La poiesis es el acto de crear, puedes decir de crear poesía, de crear palabras, o como dice la profesora Machuca en una lámina donde aparece Cervantes, crear intrigas. Y aquí intrigas no quiere decir que un chisme, que estás hablando mal del otro y que para que el otro venga y le pegue a este, que puede ser eso, pero en este caso intriga quiere decir historias, enredos, en los que narras el enredo y también la solución, o el final trágico o el final feliz de ese enredo que nació como una creación en la mente o en el espíritu del creador, del autor, y que se resuelve mediante la narración, ¿no? Que según Aristóteles es el qué, la cosa que se hace cuando se está contando, narrar. Entonces, mediante la narración se termina resolviendo o no resolviendo la intriga, la trama, el problema, el meollo que hay en la historia y que hace actuar a los personajes. Y eso puede pasar en la poesía, puede pasar en la narrativa, cuento y novela, puede pasar en el cine, en el teatro, incluso hasta en los TikToks.
Em, entonces, la poiesis se refiere a ese acto creador, el instante en que un autor, una persona normal, cualquier persona, inventa una historia. Hasta la gente que le gusta decir embustes, a la gente que llega tarde a la cena de Navidad y dice, ay, no, es que bueno, me encontré con un amigo que me invitó a un café y después se me pichó un caucho y después vino un tipo y me robó el celular, lo salí persiguiendo y después se encontró con sus cómplices y me atraparon y me golpearon, mire cómo me rompieron, ay, se me olvidó romperme la camisa para llegar diciendo que me habían asaltado. Eh, en el instante en que esta persona cuentera, embustera, inventa esas excusas, ese cuento, porque es un cuento, es una narración, es una historia que cuenta, ese instante se llama poiesis. Toda la creación se puede llamar poiesis, pero ese instante en que pasamos de la nada a algo, ¿no? Como como en el momento de la concepción en el vientre de la madre, puede ser humana, puede ser Profe, animal. una pregunta. Perdón, un momentito. Ese instante de la concepción en el vientre de la madre, que puede ser una madre humana, una madre animal, en el instante anterior a ese instante en que las células se unen, no existía nada. Pero en el instante siguiente a ese instante, ya existe un nuevo ser. Ahí hay poiesis. Dime. Ay, se arrepintió. ¿Quién me quería preguntar algo? Yo, profe Valentina, quería Adelante. saber si existe alguna diferencia en el origen o en el significado del término poiesis y génesis. ¿Y qué? Perdón. Y génesis. Caramba, qué interesante. Nunca había pensado eso. La palabra génesis debe ser también griega. Ah, pero, pero debe referirse al origen, no al instante de la creación, a la voluntad creadora, Yo ¿no? creía que Génesis era de origen hebreo. Sí, puede ser también. Vamos a averiguarlo. Puede ser hebreo. Eh, pero la palabra Génesis no se refiere al instante creador. Préstamo del siglo XVII, del latín Génesis y este del griego Génesis, o sea, creación. Oye, sí. Derivado de Hignestai, engendrar, gen, conserva la raíz gen, de la familia etimológica de engendrar. Génesis en el sentido de creación en el sentido de engendrar. El engendramiento, se dirá. El engendramiento no es exactamente una creación, es una producción, digamos que de un nuevo ser. Eh, Oye, el ejemplo que estaba diciendo del óvulo y el espermatozoide debería ser también génesis y no eh, poiesis. Qué buena esa pregunta. Me está revolucionando el cerebro en este instante. Hay que seguirla investigando. Bueno, parece que génesis significa engendrar, poiesis significa crear, ¿no? Digamos que, que el génesis, la génesis o el engendrar es un acto natural. Pero la poiesis, digamos que es cultural, una creación de la imaginación del hombre, de la voluntad creativa, de la voluntad creadora, el ser capaz de hacer algo que tiene que empezar en la imaginación. Eh, pero el Génesis parece natural, ¿no? Eh, y se trata de engendrar. Al final es la misma raíz de generar, ¿no? Generar algo es engendrarlo también. Pero definitivamente es una pregunta que hay que seguir meditando e investigando. Maravilla. Le veo esa diferencia,
Valentina, la diferencia de que una es como natural y la otra es como cultural. ¿Sí? Sí, Qué bueno que apareció eso. porque bueno, por lo menos lo que No, no es se el entiende, Génesis, no se entiende. consecuencias de una... Oh, perdón, Se así entrecorta. Sí, sí, ahora sí. que yo pienso que la Génesis puede utilizarse en la concepción de un nuevo individuo y la poiesis en la producción de los óvulos, por ejemplo, que más Sí, adelante van a formar pues alguna otra cosa y la Génesis quizás. sí, cuando decíamos hematopoyético también es poiesis aplicada a una cosa natural que nadie inicia en realidad, sino que se inicia solo. Sí, es que habría que hablar griego y habría que hablar griego antiguo para ver, digo yo, para ver claramente la diferencia. A lo mejor son sinónimos y nada más en griego. Y uno se está aquí, este, Yo tengo entendido también que en el se entrecorta otra vez. crear para el ser humano, porque, Se ay entrecorta. Dios, Nada, no se oye bien, pero entiendo que quieres hablar del Génesis, de la historia de la creación que hay en el Génesis de la Biblia, que seguramente le ponen ese nombre porque no, es pues una creación. Se supone que Dios creó todo, no sé si con sus manos, pero lo creó. Eh, y es una poiesis, pero sí, bueno, el nombre que le pone Génesis. pero es curioso que realmente uno no crea algo, todo está ya. Se entrecorta, qué lamentable. Eh, Ojalá lo pudieras escribir de manera sencilla, porque parece una idea interesante. Parece no, De hecho, es interesante. Sí, de hecho, desde un punto de vista poético, hay personas que consideran a la Tierra un ser vivo. sí, Entonces, pienso que tendría sentido el llamar a la creación de la Tierra el Génesis. sí, sí, Ujú, no, no es solo poético, es incluso filosófico y místico exactamente. y metafísico, sí, sí. Y literario también, porque incluso en la ciencia ficción existe esa idea. Isaac Asimov escribió un libro titulado algo así como Gaia, el origen de todo, no sé, Gaia, Gaia. Y es porque ve el mundo, y no es una idea suya, es una idea griega, ve la Tierra, el planeta, como un organismo vivo, que por ejemplo, si siente que hay mucho calor por este lado, bueno, entonces manda una lluvia, manda una nube y llueve. eh, el ser vivo que es la Tierra no, por ejemplo, no tiene más oxígeno del necesario para que respiren los seres que en ella existen, porque si tuviera un gramo más de oxígeno, entonces se incendiaría por causa de la luz del sol, el calor del sol. Y el calor del sol no es más del necesario porque entonces no podría existir la vida. Y para eso existe una atmósfera que, etcétera, ¿no? Todos esos detalles naturales hechos científicos comprobados, son utilizados en ese libro y en otros para demostrar que la Tierra es un organismo vivo, no un pedazo de tierra, no una roca que navega en el espacio. Incluso cuando se trata de una roca que contiene información. Imagínate, en la ciencia ficción tienen esa actitud. No se ha recuperado Valentina, no sé cuál Valentina es. Yo creo, profesor, que Génesis habrá algo como de algo un poco más grande, como comienzo de vida, comienzo de cero de todo en general, más allá de la poiesis, que es más como usted dijo, de cultura, de algunas producciones escritas. Sí, a mí también me parece. Pero mira cómo se utiliza
en medicina, en anatomía, para hablar de la producción de sangre, que hace, es un proceso natural que hace el cuerpo. Hay que seguirlo investigando. Hay que averiguarle la vida a la palabra en griego, por ejemplo, y a las dos palabras. Supongo que la gran diferencia es que Génesis se refiere a un ser vivo, mientras que poiesis se puede referir a la producción de algo que no necesariamente es vida. Sí, Exacto. puede ser, sí. Aristóteles habla de pasar de no ser a ser. Y bueno, en realidad eso se le puede atribuir a seres vivos y a cosas inertes, porque el hecho de que haya una mesa, bueno, esa mesa es, aunque no tenga vida, se le puede atribuir el ser, porque no es inmaterial, pero hay que seguirlo investigando. Es una pregunta prodigiosa, nos va a hacer descubrir seguramente muchas cosas. Esta Valentina que regresó, Valentina Matos, es la que estaba hablando de Génesis y poiesis. Bueno, Sí, digo que... profe. bueno, adelante, se oye mejor ahora, creo. Claro, acaba de comenzar un Ah, vecino detestable con un taladro, y yo, a pesar de los audífonos, no oigo mi propia voz. A ver, dime. ok, vamos a ver si esta vez se ve, que yo comentaba que me parecía que poiesis se podía referir a la producción de óvulos, quizás, Ujú. a crear algo con elementos que ya existen, y bueno, la génesis como que a algo nuevo, como en el caso del universo, de una nueva vida, como usted en el caso de la concepción. Sí, eso parece tener sentido. Sí, Bueno, y también que me estaba recordando que en el idioma árabe no existe el verbo crear para el uso del ser humano. El humano construye, pero no crea. Entonces, quizás por parte de que, bueno, ellos consideran que Dios es el único que crea y el ser humano solo utiliza las partes que ya él puso aquí para hacer cosas. sí, interesante. Pero bueno, también, bueno, yo no sé ni una palabra de árabe, excepto las que están en español, y no sé exactamente cuáles son, cuántas son. Pero en español y en otros idiomas uno puede ver el asunto de la creación y la construcción, construir con lo que ha sido creado. Uno lo puede ver como una semejanza con ese creador que es Dios, ¿no? Que tiene el poder de crear de la nada. El hombre es como una imitación de eso, una mimesis, hecho a imagen y semejanza, que también tiene el poder de crear, aunque no sea de la nada, ¿no? Pero indudablemente esa visión que da el árabe que me cuentas, que nos cuentas, está muy interesante. Oye, qué bien que haya salido esto. Nosotros los que estudiamos estas cosas siempre vemos el mundo desde la óptica de las palabras. Y uno estudia matemática y se dice, mira, pues esto es así porque mira cómo el nombre significa eso mismo. Y uno cuando está en primaria no se da cuenta, ¿no? Este, por ejemplo, la propiedad distributiva de la suma, la propiedad conmutativa. Mira, si yo hubiera conocido esas palabras antes, si me hubieran explicado la palabra, no hubiera hecho mucha falta que me explicaran el sistema de cómo funciona la cosa, de la distributiva y qué sé yo. Muchísimas cosas que yo me decía cuando estaba en primaria. Pero hubiera comenzado por la palabra, no hubiera sido tan confuso. Y ahora, cuando tengo la oportunidad de hacer eso, me baso en cómo la palabra describe la cosa de la que estamos hablando y permite comprenderlo. Así que sí, bueno, si le echamos un ojo a cómo funcionan estas palabras en griego, seguramente vamos a comprender los límites de cada concepto. Em, a ver, ¿algún otro comentario sobre la poiesis? Y por qué no sobre la génesis? La otra palabra que siempre se estudia, el otro concepto que siempre se estudia cuando
uno comienza con estos estudios es la tecné, que yo creo que casi no hace falta explicarla porque se le nota mucho, mucho más que poiesis. O sea, la palabra que tenemos en español y en otras lenguas cercanas que deriva de tecné, bueno, se parece tanto que vemos la palabra tecné y nos podemos imaginar fácilmente qué significa la técnica, el trabajo, el hacer propiamente dicho, ¿no? Uno tiene, uno concibe una idea, concibe algo que se puede hacer, ya eso es crear, y después tiene que meter las manos en el asunto para poder hacerlo un objeto tangible. Si es que se va a volver objeto tangible, porque también hay creaciones que siguen siendo intangibles. Y estaba pensando en el ejemplo de los conceptos filosóficos, pero ya en lo que leímos de Aristóteles nos dijo que eso forma parte del saber teórico. Aristóteles ya lo pensó todo, muy difícil encontrarle una, una ranura por donde meterse y decir, ay, mira, le encontré un defecto acá de Aristóteles. Ah, sí, yo te aviso. El propio Don Quijote, bueno, Cervantes dice, el narrador, tampoco es Cervantes, es el narrador, la voz que narra la historia de Don Quijote, dice que Don Quijote se enfrascaba de noche y de día continuamente en desentrañar algunas frases que leía en los libros y desentrañarles el sentido que a veces era tan complejo, comillas, que ni el propio Aristóteles que renaciera se los podía desentrañar. Bueno, eso pone Cervantes en la boca del narrador de Don Quijote. Entonces, la palabra tecné, la otra que siempre está junto con poiesis, que se refiere al hacer, ¿no? El uso de las estrategias, los métodos, la práctica, el saber manual, el saber práctico, el saber hacer algo eh, tangiblemente, físicamente. Y el artista llega a esa etapa cuando, bueno, ya ha concebido la obra en su mente, en su espíritu, y tiene que ponerse a pintar, a escribir, a esculpir, ¿no? A escribir música, a tocar el instrumento para ensayar, para ver cómo le sale, para, para procurar que eso que él ve claramente en su espíritu, en su interior, aparezca en la vida tangible como un objeto. En el caso de la música no aparece como objeto, pero bueno, sí tenemos las partituras, ¿no? Pero el sonido es intangible. Ah, y bueno, también hay filósofos que dicen que eso nunca se logra porque no es posible que haya correspondencia exacta. Hay correspondencia, pero no es exacta entre lo que tiene uno en la mente y lo que logra hacer con eso en la realidad tangible. Es como que dijéramos mímesis y mímesis y objeto y cosa, ¿no? Una cosa es la cosa, el ser del cual hablamos, y otra cosa es la mímesis, el retrato, por ejemplo, la escultura, la estatuilla. Entonces, una cosa es la creación que tuvo el autor en la mente y otra es la creación de eso como un objeto que el autor nos presenta físicamente. Un libro, por ejemplo. Para comenzar, lo que uno tiene en la cabeza no es un libro, no es un objeto, entonces solo puede ser una mímesis. Entonces la tecné se refiere a ese trabajo que hay que hacer, que implica sudar, que implica usar los músculos, ¿no? Las manos, moldear un material que se puede tocar, pesar, para convertirlo en obra. Bueno, en nuestro caso se hace con lápiz y papel, con tinta, con el teclado, etcétera. Pero hay un hacer, que no es el simple crear, pensar, imaginar, imitar.
A ver, chicos, ¿no tienen comentarios, por ejemplo? Aquí hay algo. Un mensaje. No tengo buena conexión. Ah, lo decía Valentina Matos. Profesor, voy a tener que salir al acabar la reunión. Muchas gracias por la clase. No hay problema, no hay problema. Ya yo les he dicho, yo no. No señalo a la gente. Cuando tengan que salir, pueden salir, no hay problema. Me gusta más cuando se quedan, ¿no? Son muy simpáticos, pero uno siempre necesita salir un poco más temprano, llegar tarde. Yo no tengo problema. Em, Además, ponerle obstáculos a los estudiantes por esa razón es eso, ponerles obstáculos en lugar de ayudarlos. Em, bueno, no ha llegado Peña, ¿verdad? Bueno, ella se quedó con ganas de leer su texto la semana pasada. ¿Algún otro comentario? Me encantan sus clases, dice, profe, dice García. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quedo con la garganta hecha pedazos, pero, pero está bien. Me gusta también a mí hacerlo. A ver, ay, no sé quién es que está levantando la mano. Yo, a mí, Martínez, así, adelante. sí. Bueno, yo no leí nada la semana pasada, pero encontré un poema que me gustó mucho. Y es de, bueno, ahorita lo voy a buscar y si me dan un chancecito se los leo. Sí, claro. Es del Mientras, poemario de Ramos Sucre. oh my God. Bueno, Ramos Sucre publicó 3 poemarios en su vida, que ahora se publican normalmente en un solo libro, ¿no? A ver, ¿alguien más dijo algo de una frase? Martínez. Profe, yo no asistí a su clase la semana pasada, pero tengo mi frase. ¿Qué será eso? ¿Un texto que quieres leer? Mientras García encuentra el suyo, creo que era García quien hablaba antes, tú puedes leer este. Acabamos de pasar sin darnos cuenta a la lectura. Ay, se va a acabar. Ah, no, bueno, yo lo digo rapidito, me la quedan pensando. Pero queda menos de un minuto. Ah, bueno, Mejor nos a la desconectamos y próxima será entonces. va a ser difícil que volvamos a hacer 28.